primer lugar, quisiera agradecer al Comité Científico del Congreso la oportunidad que me da para poder estar aquí hablando de Kwaidan, El Más Allá, película de 1964 del director Masaki Kobayashi. La película comprende 4 cuentos fantásticos independientes que reformularon la relación entre tradición, terror y fantasía en el Japón de posguerra. Basado en historias extraídas del acervo popular del escritor británico Lafcadio Hearn, la película se convirtió en un punto de encuentro entre los antiguos kaidan, relatos tradicionales de fenómenos paranormales que combinaban elementos de misterio y folclore, y el terror contemporáneo. ¿Qué ocurre si se traga un alma? Esta es la cuestión sobre la que bascula la última historia de la película, Chawan no Naka, en una taza de té, que relata la historia de un samurái que observa a un hombre en su taza. Ambientado en el periodo Meiji, concretamente en el año nuevo de 1679, la historia se interroga sobre la construcción de los relatos y los libros. En este sentido, se focaliza sobre los antiguos libros japoneses, fragmentos que quedaron sin terminar. En una taza de té reconstruye la poética de la creación y a la vez de la posesión del alma del escritor por el texto escrito. Este relato coincide iconográficamente con el primero de la película, Pelo Negro, puesto que los reflejos se convierten en portales a una nueva dimensión. El reflejo, igualmente, trasciende su función para abrir puertas a otros mundos entre lo material y lo espiritual. El cuento hace hincapié en el paso del tiempo, simbolizado en un gigantesco reloj que coincide con las vidas de los personajes. Los fantasmas toman cuerpo, recibiendo daños del mundo de los vivos. Al igual que el carácter fantástico del libro, el relato se interrumpe, vuelve al origen y el espíritu del escritor aparece dentro de una vasija, prisionero de la historia que relataba y rehén de su propia imaginación, condenado para siempre a permanecer en el texto que había imaginado. Del mismo modo, en una taza de té coincide con los créditos que constituyen la antesala del film, puesto que se estructuran sobre las palabras e imágenes, mostrando gotas de tinta en blanco y negro y color disolviéndose en agua, construyendo un ambiente que enfatiza la relación entre tinta, agua y escritura, particulares de la tradición gráfica japonesa. El carácter etéreo de lo fantástico y lo endeble y fugaz de la condición humana ante la perspectiva de la muerte. Esta estrategia sugiere un universo marcado por la materialidad líquida de la escritura, referenciando la cultura extratextual explotada en la propia filmación, el segmento en el que escriben el texto sagrado sobre el cuerpo de Hoichi, evocando influencias donde la abstracción de lo fluido deviene principio generador de significados visuales y narrativos. Los créditos funcionan como un umbral previo al escenario visual y conceptual del film, conectando la génesis de la escritura con la poética sobrenatural, motivos que han utilizado cineastas clásicos como Karel Zeman en referencia a lo quimérico o posmodernos como Peter Greenaway en cuanto a la grafía japonesa como constructora de sentido en The Pillow Book. Kurokami, Pelo Negro, primer segmento del film, articula el espacio escénico como motivo argumental. La historia se focaliza en las puertas de la casa, metáfora dimensional que enlaza el mundo de los muertos y de los vivos. Elemento topográfico en el que la ruina, sin atisbo de salvación, es el resultado del inexorable paso del tiempo, origen y meta de la historia. Como en el resto de la película, una voz superpuesta relata el argumento. Un samurái, cansado de la pobreza, abandona a su primera mujer para emplearse con el gobernador, logrando desposarse por segunda vez con otra, a la que no ama, con el único fin de medrar socialmente. Cuando desencantado con su vida intenta enmendar su falta, protagoniza el metafórico relato de un hombre que no podía entender el valor del amor. El espacio articula el contraste emocional del personaje. Por un lado, el vacío ajado por el tiempo. Por otro, el oropel surgido de una nueva situación social mediante una cualidad visual definida por el lujo, configurando una escena que impone la linealidad de la historia. Lo sobrenatural se enfatiza con el retorno del samurái arrepentido y las condiciones que anticipan y anuncian su desenlace. Se referencia a la ciudad tan silenciosa como un cementerio a medianoche, un lugar al que el samurái se le presenta todo tal y como lo había dejado. En ese trampantojo su primera mujer lo recibe sin acritud, obviando el dolor y el sufrimiento tras años de soledad, vinculados a su cualidad onírica. Tengo, le confiesa, la sensación de estar viviendo un sueño. El amanecer descubre que ese sueño es en realidad el mundo de los muertos, donde el viejo samurái ve su condición verdadera,
que pertenece al mundo de los espectros, que el recuerdo del verdadero amor configura el ritual de paso de una vida desperdiciada y que la venganza de su primera mujer a través de la simbología del cabello se concreta en el lugar incierto de la muerte. Como reconocía Lafcadio Hearn en el prólogo de Kwaidan, Yuki Onna, la mujer en la nieve, está determinado por la rareza de la historia que conoció oralmente. El Yuki Onna, escribía, me fue referido por un labrador llamado Nishitamahori, de Chofu, provincia de Musashi, y decía que era la leyenda de su país natal. Basada en las leyendas de la Reina de las Nieves o el Fantasma de Invierno, el Yuki Onna seguía las pautas de la tradición nipona, en la que el espíritu aparece como una mujer terrenal que se esposa y tiene hijos en contraposición con las que desaparecen entre una niebla blanca. Lo relevante de este fragmento es su cuidada puesta en escena, cuya evocación de lo artificial o la simulación de una naturaleza que produce extrañamiento en el espectador enfatiza la dimensión sobrenatural de la historia. La hegemonía visual desnaturalizada se concentra en los lugares que refieren a una cartografía sensorial elaborada con elementos extraídos de la historia de la pintura. Si es cierto que dominan los elementos fríos, el rojo ofrece un contrapunto referido a las escenas de la vida cotidiana. El frío es también una constante en la primera parte de la historia, donde la yokai exhala un aliento blanco y helado que aniquila a Musaku, que termina frío y rígido como un témpano. Simbólicamente, el bosque adquiere la categoría de templo, puesto que los árboles se disponen como columnas, en referencia a los bocetos teatrales de Gordon Craig y cinematográficamente a la configuración de parte de las escenas de los Nibelungos de Friedland, cuyo carácter arquitectónico se convierte en parte de la trama. En la segunda parte se concentra en la esencialidad de la pintura japonesa y occidental, incidiendo en el contraste expresionista del paisaje. Los cielos, sinuosos y amenazantes, parecen extraídos de la obra de Munch o Van Gogh. En ambos casos, ese vínculo con la tradición se refiere a una naturaleza que funciona como un organismo independiente, como si tuviera vida propia, vinculado con la obra de Kurosawa, Trono de Sangre y Yume, Los Sueños, en los que metafóricamente lo pictórico se convierte en el elemento sobrenatural que vincula la vida y la muerte. De hecho, algunas de sus escenas están inspiradas en Campo de trigo con cuervos, de Vincent van Gogh, que también utilizaría Kurosawa en el capítulo dedicado al pintor holandés de sus sueños. El relato Mimi-nashi Hoichi no Hanashi, Hoichi el desorejado, excede la hora de filmación y parte de la crítica lo ha calificado como redundante, puesto que puede que le reste unidad al conjunto del film. En cualquier caso, su duración está proporcionalmente vinculada con su complejidad narrativa y visual. Hoichi el desorejado se construye sobre referencias de la ukiyo-e, o pintura del mundo flotante, xilografías japonesas realizadas entre los siglos XVII y XX que evocan la idea de la felicidad en un mundo efímero. Del mismo modo, la narrativa de las imágenes alude irónicamente al mundo doloroso, abordando temáticas sobre la muerte, el renacimiento, desde la perspectiva budista. Kobayashi, con la colaboración de Miyami y Toda, consigue una brillante batalla naval, una puesta en escena que remite al cine de Eisenstein, fundamentalmente en la captación de las psicologías de los personajes y en una escenografía de la confrontación basada en la reconstrucción del relato más que del relato en sí. La extraordinaria visualidad del segmento se consigue, además de las escenas de batalla, con la inserción del texto sagrado como elemento que vincula palabra e imagen con la sensualidad del cuerpo. El agua se configura como el espacio de lo sagrado. Su geografía narrativa está determinada por la última batalla entre los clanes samuráis Genji y Taira el 25 de abril de 1185, el final de las guerras Genpei, donde el clan Taira no solo perece, sino que su aniquilación se extiende a toda una estirpe que no puede sobrevivir. Sus mujeres, arrojadas al mar, que las engulle entre brumas y espuma, al igual que había sucedido con los guerreros en la batalla. De este modo, el mar se convierte en un lugar hechizado, y aquella playa y aquel mar han estado embrujados durante 700 años, y allí se encuentran cangrejos extraños que tienen caras humanas en la espalda. Un lugar donde suceden hechos sorprendentes e irracionales que nadie puede explicar, vinculados con las historias pretéritas en las que la presencia de fantasmas en Japón estaba vinculada a la muerte repentina y sangrienta de los samuráis.
Una noche, el espectro de un guerrero le pide a Hoichi que recoja su biwa y le acompañe. Al igual que las historias precedentes, las puertas configuran el mundo de lo suprarracional, puesto que tras ellas se encuentra la corte de guerreros derrotados que desean escuchar todas las noches el relato de la batalla en la que murieron. El relato infinito, del que el músico no puede compartir nada fuera del mundo de los muertos, convierten a Hoichi en un ser que convive con las ánimas a las que canta sus desesperanzas y duerme todo el día como si fuera uno de ellos. Cuando una noche los empleados del templo encuentran a Hoichi, observan que el bardo canta en la tumba del emperador entre los espíritus. Para conjurarlos, los monjes cubren de palabras sagradas todo su cuerpo, un antídoto contra ellas, contra las ánimas, instándole a no escuchar sus plegarias. El samurái, al no poder llevar a Hoichi ante su señor, le arranca las orejas, la única parte descubierta del texto sagrado. Cuando la fama del músico se extiende, no sabe a ciencia cierta si aquellos que lo escuchan son reales o son fantasmas. El músico continúa tocando para que las ánimas descansen en paz. El legado de Kwaidan ha influenciado en estéticas tan dispares como el anime, la ficción gótica angloamericana y más recientemente el cine de Guillermo del Toro. Directores como Scorsese o Park Chan-wook también han reconocido en sus formas una fuente de renovación discursiva en el ámbito audiovisual contemporáneo. Muchas gracias.